Que Dios les bendiga. Hoy día es un día especial, un día donde alabamos al Señor, donde le reconocemos y en donde entendemos el sacrificio de Cristo no como un acto meramente religioso, sino un cambio profundo en nuestras vidas, ¿ya? Y eso hay que entenderlo. Hoy día es un día donde cada miembro de la iglesia tiene que estar en la iglesia en un culto. No es un tiempo para tomarse días libres. Es un día para estar en la casa del Señor, hermano. Y eso tenemos que tenerlo sumamente claro. Y bueno, animarles, damos gracias a Dios por hoy día a las 8 de la mañana un pequeño grupo estuvo buscando al Señor, ¿ya? Y donde Dios nos habló, nos quebrantó también. Y queremos que el Señor se glorifique hoy día también en su palabra. Amén. Y hoy día quiero hablar de un tema que se llama el abandono de Dios, el clímax de la historia del Gólgota. Quiero hoy día hablar sobre el abandono de Dios. Y el texto, como lo leímos delante, yo lo tengo en la traducción viviente, dice: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice esta versión. Hoy día vamos a hablar sobre el abandono de Dios. Y queridos hermanos, para comprender Marcos 15 en su profundidad, es necesario analizar el tejido de las circunstancias que rodean esta acción. No es un evento aislado, sino el clima de una estructura narrativa diseñada para mostrar la identidad de Jesús en su momento de mayor debilidad. La crucifixión era la forma de ejecución más humillante y dolorosa del Imperio Romano, reservada para esclavos, rebeldes, políticos. Jesús es crucificado fuera de las murallas de Jerusalén, en el Gólgota. Esto tiene un peso legal y ritual muy grande. Ser expulsado de la ciudad santa significaba ser excluido de la comunión del pacto con Dios. Y ahí estaba Jesús en el huerto, ahí en el Gólgota, diciendo: Señor, Eloí, Eloí, lama sabactani, ¿por qué Dios me has abandonado? Queridos hermanos, empieza con una lectura interesante cuando dice el texto que al mediodía la tierra se llenó de oscuridad. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? La oscuridad. En el libro, la palabra oscuridad, que es a las 3, este evento, en el contexto del templo de Jerusalén, esta era la hora del sacrificio de la tarde. Mientras Jesús gritaba en su abandono, los sacerdotes y fariseos y toda esta casta religiosa estaba en el templo degollando los corderos para el sacrificio diario. No habían entendido que el sacrificio del cordero estaba fuera en una cruz. A veces nuestra vida está así tan desconectada de las cosas de Dios. Hoy día era un tiempo de Dios. Usted tenía que haberse levantado temprano con sus hijos y Él los traía a la oración. Dice: pero pastor, es que el día domingo, si el domingo no es tuyo, hermano. El domingo es del Señor. Si tú le entregas de lunes a viernes a tu trabajo y te tienes que levantar temprano, tienes que llevar a tu hijo al colegio, no tienes excusa entonces. No estás entendiendo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y fíjense que esta es la hora sexta, desde el mediodía, dice la hora sexta, hasta las 3 de la tarde, hora novena, hubo una oscuridad sobrenatural que cubría la tierra. Los teólogos más fantasiosos dicen que fue la hora donde los demonios escaparon, dando libertad a rienda suelta, y ellos cubrieron el mundo. Yo no creo eso. Eso es fantasía. Hay iglesias que les gusta fantasía. La verdad, querido hermano, que la hora sexta y la novena en el mundo antiguo, el mediodía, era el momento de mayor claridad en las cosas de Dios. El hecho de que la oscuridad comience en el cenit del sol indica una inversión del orden natural. Algo pasó. No se trata de un nubarrón pasajero. 3 horas de oscuridad total en el mundo mediterráneo.
son una señal ineludible de un evento sobrenatural o un juicio divino. Y la verdad, lo que se estaba llevando a cabo aquí era un juicio divino. En el libro de Amós, capítulo 8, versos 9 y 10, Dios habla y dice: ese día, afirma el Señor, haré que se oculte el sol al mediodía, y en pleno día cubriré de oscuridad la tierra, y cambiaré las fiestas en llanto por los muertos y los cantos en lamento fúnebre. Haré que ustedes se vistan de luto y que se rapen la cabeza en señal de dolor. Llorarán como el que ha perdido a su único hijo, y todo acabará en amargura. Querido hermano, la tierra se oscureció porque la tierra fue sujeta a juicio. La tierra fue sujeta a juicio. Querido hermano, esto era terrible para el pueblo judío. Para los judíos la luz era símbolo de la bendición de Dios. La oscuridad total sugiere que Dios ha retirado su rostro de en medio de su pueblo. Y no solamente retiró su rostro sobre el pueblo, sino de Jesús mismo. Por eso que Él, antes de entregarse el sacrificio, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una palabra, querido hermano, que lleva un dolor terrible, pero también lleva un argumento teológico potente, en que Él fue, queridos amigos y hermanos, fue obediente y hasta la muerte de cruz. Él vivió y experimentó la oscuridad. Él fue el abandonado de Dios. Uno dice: no, pero es que Él fue el abandonado de Dios. De una perspectiva teológica, querido hermano, posterior, esta oscuridad, como dije, es el preludio de la luz que no tiene fin. En Marcos, la creación entera atraviesa esa noche junto a Jesús para que, al romperse las tinieblas, surja una nueva humanidad. Como cristianos tenemos que tener claro que en algún momento en el caminar pasaremos por oscuridad, pero para que nazca un nuevo hombre de Dios y una nueva mujer de Dios, conforme a su voluntad. Una mujer y un hombre de Dios que no se mueve como se mueve este mundo, donde los sentimientos prevalecen por sobre todas las cosas. Ayer yo estaba en una ceremonia, presidiendo una ceremonia de 50 años de bodas de oro. Yo le decía a los novios: ustedes son un testimonio. En el fondo ustedes son una cachetada para los que dicen que el matrimonio está a cierto momento, y si el día de mañana no siento amarte, te tengo que dejar. Es que ¿quién te dijo que era un sentimiento? Tú tienes que ponerle fe, tú tienes que luchar por tu vida, por tu matrimonio, por tus hijos. Si no nos movemos por los sentimientos. Y esto lo entendió Jesús. Y por eso que Él cargó el pecado de todos nosotros. Fue el juicio de Dios que Jesús cargó. Por eso que Él hace un grito. El grito del abandono. El grito de Jesús en la cruz fue un grito real, fuerte. Gritó y dijo: Señor, ¿por qué me has dejado? Porque el Señor lo dejó. Reflejan un momento de extrema angustia y dolor en el que en su humanidad sintió el rechazo y la lejanía del Padre al cargar el pecado y el juicio de la humanidad. Es un abandono. Jesús fue abandonado por el Padre porque el Señor no puede ver ni convivir con el pecado. Y Jesús cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermanos, no olvidemos esto, porque esto es trascendental para vivir una vida cristiana consecuente. Hoy día los templos, yo me imagino que muchos templos están llenos, pero también los templos católicos, que de pronto están vacíos todo el año, pero entonces vivimos un tiempo de emocionalismo. Yo no quiero que, hermano, usted venga el día de la resurrección del Señor porque es un concepto solamente religioso, porque usted entienda que sea algo que tiene que marcarlo para toda la vida. El grito en la cruz es un grito real de un hombre que está atravesando por una angustia inmensa, un hombre que está abandonado por Dios.
Marcos, querido hermano, es interesante porque Marcos conserva la palabra original en arameo, la lengua vernácula de Jesús, seguida de la traducción al griego. Marcos utiliza la forma aramea, mientras que Mateo, si usted lee el libro de Mateo, no lo usa. Y se usa el término Elohí. Es la forma, queridos hermanos, para el término Elohí de la forma aramea para mi Dios. Curiosamente, Mateo utiliza Elí en hebreo, lo cual explica mejor por qué los espectadores confundieron el grito de un llamado a Elías, Eliyún. En la tradición judía se creía que Elías vendría a rescatar a los justos en su momento de mayor agonía. Ellos dijeron, no, él está llamando a Elías, pero no estaba llamando a Elías para que lo sacara de la cruz, para que calmara su dolor. Él estaba directamente comunicándose con el Padre, con Elohim. Y él le dice, ¿por qué me has abandonado? Querido hermano, la multitud no solo cometió un error lingüístico, sino que estaba burlándose de la esperanza mesiánica de Jesús. Porque el texto dice que él usa un término que se llama sabactaní. Proviene de la raíz aramea que significa abandonar, dejar o permitir. Jesús usa el arameo sabac en el sentido de soltar algo. Él soltó algo delante del Señor. Sabactaní, querido hermano, sabactaní en algunos manuscritos antiguos y la tradición de Vetus Latina traducen el verbo que significa ¿por qué me has vituperado? O ¿por qué me has reprochado? ¿Por qué me has vituperado? ¿Por qué estoy pasando esto? Querido hermano, siempre traigamos a la memoria el sacrificio de Cristo para que nuestro cristianismo sea distinto. Hoy día hablamos y oramos de que seamos hombres y mujeres comprometidos con el Señor, pero somos emocionalistas. La semana pasada les hablaba sobre la santidad conviene a tu casa. Decíamos todo amén y todo, pero parece que no nos conviene porque de 130 o 140 hermanos que somos, vinieron hoy día 30. Somos emocionalistas, querido hermano, y buscamos excusas. Pero, querido hermano, el abandono es algo más profundo que debemos vivir en nuestra vida para que nuestra vida tenga sentido. El texto dice en Salmo 69:3, estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta reseca. Mis ojos están hinchados de tanto llorar a la espera de la ayuda de mi Dios. Esto sintió Jesús en la cruz del Calvario. No es una tradición para decir, bueno, si él era el Hijo de Dios, era Dios mismo, ¿qué iba a estar sufriendo? Él sufrió todo en carne viva. Los azotes fueron dolorosos. Le sacaron lágrimas. Todo lo que vino con la crucifixión le sacaron lágrimas. Y él expiró, y antes de expirar lanzó un grito de humanidad, de dolor. Nosotros nos pinchamos un dedo y no venimos a la iglesia. Hoy día decimos, a ver, no, es que está medio nubladito. Así que no me quiero resfriar. Querido hermano, hoy día Semana Santa tiene que ser el impulso para seguir en este caminar con Dios. Y ahí querido hermano, se identifica lo que es un verdadero discípulo de Cristo y un verdadero religioso. El religioso siempre se mueve por motivaciones sentimentales. Querido hermano, muchas veces yo no he tenido ganas de venir a la iglesia. Y yo sé que ustedes, algunos lo han sentido también en sus corazones. Pero no es excusa. Porque a nosotros nos motiva más que las emociones, nos motiva la fe en Cristo, en ese sacrificio de la cruz. En el pensamiento semítico, preguntar por qué no es solo buscar una causa pasada, sino interrogar sobre el sentido futuro del sufrimiento. Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Si soy tu hijo. Él hizo un grito de sentido futuro del sufrimiento. Es un grito que busca la voluntad de Dios en medio del silencio. Nosotros decimos, pastor, yo voy a ir a la iglesia y todo cuando esté re bien. No, cuando yo arregle ese problema, yo voy a ir a la iglesia.
Nunca llegan, hermano. Porque el problema tú lo tienes que arreglar acá. Primero con el Señor. Primero ponerte a cuenta con Dios. Y si hay algo que fue producto del pecado, Dios te va a perdonar y va a sacar eso en tu vida. Pero no busques excusas. Jesús dijo, apartado de mí, nada podéis hacer. Así que, queridos hermanos, el sentido es que la voluntad de nosotros tiene que estar sujeta a Cristo. Y tiene que ser un acto de fe. Fíjense ustedes que Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el abandono, queridos hermanos, hoy día hablamos de la teología. Hay una teología del abandono que es muy interesante, yo la he estado leyendo. Para profundizar en la perspectiva teológica del abandono o del relictio, es necesario abandonar la tensión entre la humanidad de Jesús y la relación trinitaria con el Padre. Es momento de considerar por muchos teólogos como el centro de la historia y el punto máximo de la revelación de Dios. Fíjense ustedes que la paradoja de la separación se postula en que en la cruz ocurre una distancia infinita entre el Padre y el Hijo. El Padre es quien entrega y el Hijo es quien asume el pecado. Por ende, el Padre no puede estar con el Hijo mientras el Hijo está en la cruz cargando el pecado de todos nosotros. Y es Jesús el abandonado. ¿Me van entendiendo? Por eso que ahora entendemos cuando dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Queridos hermanos, es la profundidad y la paradoja de que Dios toma distancia de su Hijo, quien asume el pecado. Sin embargo, esta separación se mantiene unida. ¿Saben por qué? Por el Espíritu Santo. La Trinidad obrando en medio de la cruz. Y esto es, cuando yo lo leí, querido hermano, dije, totalmente sentido, que es el amor que sobrevive incluso al abandono. Fíjense ustedes qué interesante, que hay una tensión, hay un abandono real. El Padre abandona al Hijo, pero ¿saben qué? No lo abandona para siempre, porque es un acto de amor. Y ahí está el Espíritu Santo, señal, la Trinidad misma en el abandono. Fíjense que hay muchos teólogos que hablan con respecto a esto. Ustedes saben que este teólogo me gusta bastante, lo he leído, tiene muy buenos libros. Jürgen Moltmann, en la teología de la cruz, en su obra cumbre El Dios crucificado, Moltmann propone que el Padre entrega al Hijo y el Hijo se entrega a sí mismo. El abandono es el momento en que Dios experimenta en sí mismo la muerte. El rechazo y el infierno, para que nadie más esté solo en el sufrimiento. Él habla y dice, el acontecimiento de la cruz es un acontecimiento que se da entre el Padre que abandona y el Hijo que es abandonado. En este acontecimiento el Espíritu es el amor que une al Padre con el Hijo en su separación. Qué interesante esta teología del abandono. Otro teólogo que me gusta mucho, el que ustedes lo saben, es el señor Dietrich Bonhoeffer. Y él en su libro El Dios que sufre, desde la prisión nazi, Bonhoeffer reflexionó en Resistencia y Sumisión sobre la debilidad de Dios como su verdadera fuerza. La debilidad de Dios como la verdadera fuerza. Dios, dice él, no nos salva por su omnipotencia abstracta, sino por su impotencia en la cruz. El grito de abandono es la prueba de que Dios está presente no en el éxito, sino en el centro del sufrimiento del mundo. Y él dice en su libro, Dios se deja echar del mundo hacia la cruz. Dios es impotente y débil en el mundo y precisamente solo así está con nosotros y nos ayuda. Usted es una persona débil delante del Señor, pero no le oculte al Señor. No le diga a Dios, yo estoy bien, cuando Dios sabe que tú estás mal. Es como cuando yo lo he dicho muchas veces, voy a ver a un hermano que no ha venido mucho tiempo a la iglesia y le digo, ¿cómo estás, querido hermano? No, estoy bien, pastor. Y yo digo,
Yo sé que no está bien. Pero él se oculta en su orgullo en vez de refugiarse en la cruz de Cristo, en la debilidad de Cristo. Porque ¿qué te cuesta decir estoy mal? Cuando tú confiesas que estás mal, entonces la presencia divina viene con poder a tu vida a través de la oración del hermano. Pero si tú ocultas las cosas, ¿cómo Dios se va a glorificar? Entonces, querido hermano, Dios desecha, se deja echar del mundo hacia la cruz. Dios es impotente y débil en el mundo y precisamente solo así está con nosotros y nos ayuda. No porque Él lo sea, sino que Él se manifiesta en debilidad para que también nosotros entendamos que Dios puede en todo y Dios está en todo contigo. Entonces cuando tú le ocultas algo que te pasa, estás traicionando esa cruz de Cristo en tu vida, querido hermano. Estás traicionando el mensaje de la cruz. Estás traicionando el sacrificio. Martín Lutero, y él usaba una expresión que me gustó mucho, decía Lutero, el Dios contra Dios. Lutero se obsesionó con este pasaje. Se dice que pasó horas sentado frente a su escritorio, inmóvil, meditando en Marcos 15:34. Lutero acuñó una expresión audaz, God gegen God, Dios contra Dios. Para él, en la cruz, el Dios que juzga, el Padre, y el abandonado al Dios que salva, el Hijo, Él es la condición más grande del universo. Es la contradicción más grande del universo. Dios experimenta el infierno para que el hombre nunca tenga que conocerlo. Qué interesante, querido hermano. Esto a mí me emociona. Porque, querido hermano, si fuera por valores, yo no estaría aquí. Yo hoy día lloraba al Señor y decía, Señor, tú me llamaste por tu pura gracia, ¿no? Si siempre fui del montón, siempre fui del montón, y pusiste tus ojos en mí. Eso es la gracia de Dios. Por ende, querido hermano, no juegue con la gracia del Señor. No se mueva por sentimiento. Y así, querido hermano, tenemos que entender. Profundizar en esta teología nos lleva a entender que el cristianismo no es una religión de escape del dolor, sino de inmersión en él para ser transformados por Dios. Dios en la cruz te transforma. La palabra de Dios dice en el Salmo 13, del 1 al 5, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflicto en mi alma y todo el día angustiado en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Señor Dios mío, alumbra mis ojos para que no se duerma de muerte, no sea que mi enemigo diga, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalo, pero yo confío en tu misericordia. Y mi corazón se alegra en tu salvación. Queridos hermanos, el abandono de Dios fue por amor. Dios lo dejó solo, quitó las emociones. Queridos hermanos, lo que pasa es que nuestro cristianismo ha sido tan mediocre que de pronto decimos, me doy la licencia de decir, oye, ¿sabes qué? Oro a Dios y no siento a Dios. Entonces, como no lo siento, me alejo. Oye, voy a la iglesia y voy por obligación, porque no me nace ir a la iglesia. Así que vengo por obligación. Querido hermano, eso es una mediocridad, porque nosotros no nos movemos por emociones. Jesús fue abandonado. Él no sintió al Padre. Cuando Él grita, perdió la conexión con el Padre. Pero Él siguió. Entonces a veces decimos, oh pastor, pero es que yo ya no siento. Una vez una hermana me dijo, ¿sabe pastor? Es que yo la verdad que no siento a Dios acá y me gusta el otro lugar porque ahí está la música y ahí está de todo y yo siento ir a Dios. Queridos, tenemos que madurar como iglesia. Jesús fue abandonado por el Padre. Él estuvo solo en la cruz, no sintiendo nada.
Y nosotros creemos y somos, perdónenme la expresión, somos patudos pensando que tenemos que seguir a Dios sintiendo algo. No. Si usted no tiene ganas y llegó, gloria a Dios, Dios venció. La cruz fue glorificada. Pero si usted no tiene ganas y se queda acostadito en su cama, Satanás venció. Entonces no confundamos, querido hermano, el mensaje de Cristo en la cruz. No lo hagamos vano. El Padre se separó del Hijo. El Hijo estuvo solo en la cruz y gritó: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Pero él en ningún momento dijo: me abandonaste, así que abandono la cruz. Nosotros estamos así. Hoy decimos: uy, lo que pasa es que pasé algo tan traumante en la iglesia. Bueno, en la iglesia donde la Biblia dice que el acero se acusa con acero. Y en la iglesia tienes que aprender, y algunos aprenden a porrazos y otros a no. Pero lo importante es que estés en la iglesia. Lo importante es que vayas creciendo en la vida cristiana. No es por emoción, es una decisión. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Pero a veces pensamos que por el hecho de venir a la iglesia cuando nos conviene, no hemos vuelto atrás. Y sí hemos vuelto atrás. Hemos dejado ese primer amor. Ese amor que íbamos a todos, decían: oye, a las 8 el pastor se le ocurrió abrir la iglesia para orar, vamos a orar. Oye, estamos haciendo esto, vamos. ¿Me entienden? Sí, querido hermano, no podemos bajar el evangelio a tus emociones, porque Cristo no lo hizo. Cristo se entregó en todo. Fíjense usted que este salmo es un paralelo perfecto para profundizar en la teología del abandono que has estado analizando y que hemos estado analizando en el Marcos 15. Al igual que en la crucifixión, donde la oscuridad sugiere que Dios ha retirado su rostro, el salmista siente que Dios lo ha olvidado para siempre. El salmista sintió este abandono. Pero dígame una cosa. Bueno, dicen que este salmo es salmo de David. David cometió muchos errores, mucho aprendizaje, pero nunca olvidó al Señor. Nunca se apartó de Él. Nunca. Y nosotros tenemos una facilidad para darle la espalda al Señor que es increíble, hermano. ¡Qué increíble! No les cuento más para no pelar a nadie, pero es terrible, hermano. Excusas que yo he escuchado de hermanos. De pronto dice: pastor, no vine porque tuve un dolor en el hombro. Ya, ¿y te dolió menos estando en la casa? Buscamos una y otra excusa, y la palabra de Dios nos insta a no hacer vana la cruz de Cristo. Y ojo con esa palabra. Ser vano es algo que se esfuma, que no tiene solidez en el tiempo. Por eso se habla de la vanidad. Es algo como el humo, que llega y se esparce. Querido hermano, nosotros hemos creído en un Cristo sufriente, un Cristo sólido, un Cristo que nos llenó de fe, que nos llamó del medio de quizás otras personas mucho mejor que nosotros, y nos llamó y nos puso como hijos del Señor. Entonces, querido hermano, hoy día escuchamos tantas predicaciones donde hablan sobre la autoayuda, hablan sobre: no, si te sientes bien anda, si no te sientes no vayas, o que si estás pasando esto. Tantos predicadores que han cambiado el mensaje por la autoayuda, porque así llenan sus templos. Pero querido hermano, la palabra de Dios tiene que ser clara y contundente. Si el Señor sufrió el abandono, ¿tú no lo vas a sufrir? Una vez mi hermana mayor estuvimos hablando y me dice: ¿sabes, Cristian? Me dice: lo que pasa es que yo estoy orando y no siento a Dios. No siento a Dios. Y yo la quedé mirando y le dije: querida hermana, esa es la mejor oración que puedo ofrecer a Dios. Porque no está incluido el sentimiento. Está la obediencia y la fe.
Y yo después meditaba en esto y es así. Y mi hermano me decía, claro, cuando ella entendió esto, a veces Dios, querido hermano, nos quita su presencia, a veces, decirlo así, y nos deja caer. Es como cuando un bebé está caminando, recién caminando, y ¿qué es lo que hace el papá? Lo suelta. 2 metros más allá se cae, viene la mamá y a uno lo reta, pero eso es otro tema. Lo suelta. ¿Y qué pasaría si tú nunca sueltas a tu hijo? Nunca va a aprender a caminar, pues, hermano. Nosotros tenemos que aprender a caminar. Es entender de que sintamos o no sintamos al Señor, tenemos que estar en su casa. Estemos bien o estemos mal, tenemos que estar en su casa. Estemos pasando un problema o estemos pasando bendición, tenemos que estar en su casa. Porque el abandono fue de Cristo. El abandono fue del Señor Jesús. Así que, querido hermano, tienes que seguir. Fíjate tú que en la cultura semítica, que Dios esconda su rostro es el castigo más severo, pues implica la retirada de la bendición y la protección. Por eso que nosotros no hemos, querido hermano, hacer vana la cruz de Cristo. Tienes que consagrarte. Cristo murió por ti. Y tú y yo somos deudores del Señor. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer, siempre vamos a quedar cortos. Siempre. Siempre, querido hermano. Porque es por gracia. Pero, querido hermano, no abusemos de la gracia del Señor. ¿Cuántos hermanos hay que de pronto los vemos acá en la iglesia y vienen un tiempo y después no aparecen más? Que Dios tenga misericordia, querido hermano, porque van a tener que dar cuenta delante de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque Jesús fue el primer abandonado. Y el abandono significa que hay que abrazar a Jesús solamente por la fe. Todo lo que venga en tu vida va a poder, digamos, ser de bendición en la medida que tú pertenezcas y permanezcas en la iglesia de Cristo. Hay algunas personas usadas por el maligno que andan diciendo, no, si no es importante congregarse, no, si no es importante, digamos, ir a la iglesia, no es importante dar tu tiempo, dar tu dinero, no. Querido hermano, y hay gente que le hace caso. Querido hermano, la iglesia es de Cristo. No se le ocurrió a un pastor. ¿Me entiende? Y nosotros tenemos que abandonarnos a nuestras vidas. Cuando usted entra por esa puerta, usted ya no tiene privilegios. Ya no tiene nada que pueda reprocharle al Señor. Usted viene acá como un libro en blanco donde Dios se glorifique y donde Dios te va a usar. Eso tienes que entender. Queridos hermanos, cuando en la Biblia el salmista dice que alumbra mis ojos, lo que está pidiendo, en el fondo, queridos hermanos, esta frase es clave, pide una renovación de la fuerza vital. La petición de la luz contrasta con las 3 horas de oscuridad total del Calvario, mientras que el marco, la oscuridad, es un juicio divino sobre el pecado. Aquí el salmista ruega que la luz regrese para no dormir del sueño de la muerte. El salmista le dice, alumbra mis ojos. Que hoy día el Señor te vaya a tu casa con los ojos de la fe alumbrados. Alumbra mis ojos. Es decir, Señor, no quiero dormirme. No quiero ver que tu sacrificio menospreciarlo. No quiero que la cruz no sea relevante en mi vida, el sacrificio de Cristo en la cruz. Señor, abre mis ojos para no dormirme para el sueño de muerte. A pesar de no sentir la presencia de Dios, el salmista decía apoyarse en el pacto de amor incondicional de Dios. Sentirse abandonado, querido hermano, no es lo mismo que ser abandonado.
Sentirse abandonado no es lo mismo que ser abandonado, porque el Señor nunca, escucha bien, nunca te va a abandonar. Yo voy a estar contigo siempre. Cuando sientes el abandono tienes que mirar tu vida y a lo mejor tú lo dejaste. Pero querido, ¿yo me sentí abandonado? Sí, querido hermano. Me he sentido abandonado. A veces me ha pasado, a lo mejor a ti también, que llego a mi casa y de pronto ahí estoy y como que me viene como diciendo, esto es mucho para mí, como que no voy a poder, como que me cuesta. Pero querido hermano, son emociones. Tú tienes que poner al Señor en medio de todo eso. Así que querido hermano, sentirse abandonado es una cosa, pero quiero que sepas que no es lo mismo que ser abandonado. Dios nunca te va a abandonar. Y si hay días que de pronto no sientes nada, gloria a Dios, porque Dios está tratando con tu vida. Dios necesita en este tiempo gente consagrada y comprometida al Señor. Gente que tome en serio el Evangelio, no que se mueva por las emociones. Es que hoy día vengo, mañana no vengo, es que hoy día saludo, otro día no saludo, es que ahora no, pastor, porque estoy pasando un problema. Querido, el mayor problema que tú pasas cuando dejas al Señor y dejas de congregarte, porque la iglesia, querido hermano, es el lugar donde tú puedes desarrollarte, donde tú puedes crecer, donde también vas a sentir que a veces no te comprenden, donde también a veces te van a pegar los manteos un coscorrón diciendo eso no corresponde, en el amor del Señor, pero aquí vas a crecer, no fuera. Entonces cuando hay gente que dice, no, que no es relevante ser cristiano, y no congregarse, te quiero decir que no está entendiendo el mensaje, porque ser cristiano es uno, pero desarrollar tu vida cristiana es otra, y desarrollar tu vida cristiana es en la iglesia, el pueblo de Dios. No hay otro lugar. Fíjense usted que hay ya estoy terminando, Jean-Pierre de Cusset, él en su obra clásica El abandono en la divina providencia, dice algo, me gustó esta frase, enseña que la santidad consiste principalmente en cosas pequeñas que tienes que ir haciendo y en vivir evangélicamente en pleno y puro abandono a la acción de Dios en el momento presente, al abandono de Dios presente. Enseña que la santidad consiste principalmente en cosas pequeñas que tienen que ir cambiando en tu vida. Has adquirido malos hábitos. Por ejemplo, uno de los malos hábitos: estás llegando tarde a los cultos. Dime lo que quieras, pero estás llegando tarde. Es un mal hábito que no te va a ayudar en tu vida cristiana. Puedes seguir haciéndolo, yo no voy a estar en la puerta con un reloj o vamos a marcar, no, pero es un mal hábito, querido hermano. Un mal hábito que dejas de congregarte por tiempos prolongados. Pésimo hábito. Mal hábito, creer que ya te lo sabes todo, así que ¿para qué seguir estudiando? Mal hábito, no orar al Señor. No orar, es que hoy día sabes que no siento orar. Bueno, con mayor razón ahora. Querido hermano, y así tantos malos hábitos que hemos tomado que, querido hermano, hacen vana la cruz de Cristo. Y que el Señor nos va a tomar, vamos a tener que responder por cierta actitud y cosas que el Señor no nos ha mandado. Dicen, no, pastor, lo que pasa es que yo no voy a la iglesia porque el pastor no me cae bien. Yo no te tengo que caer bien. El Señor, tienes que venir a buscar al Señor. Oh, que los líderes siempre me están pidiendo algo. Sufre el abandono de Dios. Querido iglesia, te animo a que por sobre las circunstancias decidas seguir a Cristo. Que como así Jesús en la cruz gritó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que si tú lo experimentas también, no es una excusa, es que Dios está tratando en tu vida y tienes que seguirle. La teología del abandono nos enseña que el cristianismo no es una religión de escape del dolor,
sino de inmersión en Él para ser transformados por Dios. El abandono de Jesús es el no de Dios a la autosuficiencia humana, pero sí eterno a nuestra fragilidad. Muchos creyentes atraviesan la noche oscura del alma y sienten a Dios distante. Sin embargo, querido hermano, sentirse abandonado no es lo mismo que ser abandonado. Si te sientes abandonado, dale gloria a Dios, porque Dios está tratando en tu vida. Dios nunca nos deja, incluso en el silencio, el abandono confiado a su providencia es el camino a la verdad de la paz y la verdad de la libertad. Que el Señor les bendiga. Vamos, inclina tu rostro, vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. A ti sea la gloria, Señor. Gracias porque hoy día recordamos, Señor, el abandono total en la cruz de tu Hijo, Señor. El cual, estando en agonía, dijo: Señor, no quiero esta copa. La verdad que no la quiero, Señor. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, perdónanos si hemos vivido un evangelio desconectado de lo que es el abandono de Dios. Perdónanos, Señor, si nos hemos movido por emociones en vez de convicción. Perdónanos, Señor, porque hemos sido inconstantes en nuestro caminar solamente porque ha sido una decisión personal y no te hemos consultado a ti, Señor. Perdónanos, Señor. Padre, habla en nuestros corazones. Señor, transfórmanos. Y si hemos vivido vidas solamente pensando en las emociones, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Porque, Señor, tu cruz trasciende inclusive lo que yo sienta o lo que yo desee. Señor, tu palabra dice que somos siervos. Y el siervo no es el dueño de la casa, sino el que la cuida. Padre, a veces no hemos creído dueños de lo que tú nos has dado y no lo hemos cuidado. Padre, perdona nuestros pecados. Yo quiero hacer una oración si tú has sentido que has estado alejado del Señor. Donde estés, los demás todos orando, quiero orar por ti de acá. No te voy a hacer venir, pero si quieres que ore por ti, levanta tu mano. Voy a estar orando por ti. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si el Señor ha hablado a tu corazón, entrégale tu vida. Si hubiera alguien más. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Señor, te doy gracias por estas manos levantadas. Gracias, Señor, porque han entendido lo que tú quieres hablar a sus corazones. Señor, empieza tu obra en ellos. Señor, la iglesia va a estar dispuesta a ayudarles. Señor, bendícelos en este caminar que ellos han empezado. Donde, Señor, entendemos que no es por vista, ni por gana, ni por deseo. Solamente por fe, Padre. Bendice a mis hermanos que han levantado sus manos, Señor. Yo en este momento, como ministro tuyo, les bendigo y pido toda bendición de lo alto, Señor, a sus vidas, y que todo engaño del enemigo salga de sus corazones para que tú mores, Señor, plenamente a través de tu Espíritu Santo en sus vidas. Padre, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús.